En medio de esta maldita pandemia, parece un lugar común hacer un balance y pronósticos o perspectivas rumbo al 2022 que todos esperamos sea mejor. ¿Cómo estamos y cómo nos irá en el tema político electoral? ¿Cómo estamos o cómo nos fue y qué esperamos en materia económica? ¿Cómo estamos, cómo nos fue y cómo nos irá en los temas sociales? ¿Cómo estamos y cómo nos irá en el concierto de naciones, es decir, en el aspecto internacional? De esto y más platicaremos aquí en Libertas, periodismo por un México nuevo. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompaña a través del 34.2 abierto digital en toda la República Mexicana, sistemas de cable, sistemas satelitales, la multiplataforma. Un saludo a quien nos ve a través de Mexicanal en la Unión Americana. Bueno, yo saludo con afecto, con mucho respeto al doctor Enrique Gutiérrez Márquez, no requiere mayor presentación. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de nuestra querida Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Enrique? Doctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio. Bueno, te la puse fácil, ¿no? ¿Cómo nos va a ir? Además, cuando ya el propio Marco Cortés dice, nos va a ganar todas Morena, y algunos dicen, no, también Aguascalientes, y en un país verdaderamente polarizado, y parece que esa polarización, cuando, no, ya se va a acabar, no, al contrario, desde Palacio le echan más gasolina y de esta madera que prende, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? A ver, Gustavo, yo creo que sí, es un tema muy interesante. Gracias por la invitación. Yo te diría que en un balance que pudiéramos hacer de lo ocurrido en el año 2021, fuimos testigos o vimos muchos procesos muy interesantes. Una alianza, en este caso, conformada, una alianza histórica conformada por el PRI, por el PAN y por el PRD, que lo que intentó era arrebatarle a como diera lugar todos los espacios políticos a Morena y por supuesto al presidente de la República. Depende de qué perspectiva y a qué analistas escuches, algunos te dirán que esa alianza funcionó o que no funcionó. Desde mi muy particular punto de vista, me parece que esa alianza no les funcionó, estimado Gustavo. Oye, doctor, es que tú y yo vimos la misma película, yo pues creo de que 15 sí. gubernaturas, se llevó López Obrador 13, pues ¿de dónde le golpearon al presidente? Mira, lo que llama la atención, o una de las cosas que es importante señalar, es justo lo que pasa en la Ciudad de México. Me parece que hay muchos factores que pudieron haber incidido, incluido el tema de la línea 12, pero en el espacio de lo nacional, en el espacio de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que viene con la inercia de la elección anterior, no porque ya no hubo proceso ahora para la Cámara de Senadores, pero sobre todo, y lo refieres tú, en el espacio de los gobernadores, pues me parece que sí llama la atención y son datos muy alentadores para esta, digamos, para ese frente encabezado por Morena, pues la cantidad de gubernaturas que se llevan, nada despreciables. 17 gubernaturas tienen actualmente, el PAN cuenta con 8, el PRI, que está en uno de sus mínimos históricos, solo tiene 4 de las 12 que tenía, y las restantes que son de Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT, que también están presentes, digamos, en el escenario electoral. Pero probablemente lo que tendríamos que explicarle un poco al auditorio es que eso queda atrás en las elecciones del 2021 con este frente, y de alguna manera todos hemos tenido esta expectativa de qué es lo que ocurre con ese frente en el espacio legislativo. Tendríamos que decirles o explicarles un poco a todo el auditorio que en México no existen formalmente las coaliciones de gobierno, es decir, no existen los frentes que se traduzcan en gobierno. Y ese es un dato muy importante porque precisamente frente a estas reformas, frente a la posible reforma electoral que parece que vendría el siguiente año, frente a la posible reforma... ¿Son alianzas electorales, ¿verdad? ¿Qué? Son alianzas electorales. Correcto, frente a la posible reforma eléctrica que está ahora discutiéndose, la reforma que está también de la Guardia Nacional, pero sobre todo, y es un dato que de pronto perdemos de vista, frente a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación que se empieza a discutir ya.
va a ser muy importante ver cómo esta alianza electoral, que no coalición electoral necesariamente, y mucho menos coalición de gobierno en el espacio legislativo, cómo esa alianza electoral se va a mantener o no dependiendo de los elementos que están en juego. Y refiero el presupuesto de egresos porque sin duda el presupuesto de egresos en ese país siempre ha sido un punto de quiebre, sobre todo después del año 2000, en donde por ejemplo, en aquel momento el gobierno de Fox tuvo que sentarse a negociar con gobernadores de otro signo político, en este caso del PRI, y que probablemente eso va a ocurrir en términos de conseguir mayor cantidad de votos, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque lo que está en juego no es menor. Si entendemos además que la oposición, desde mi muy particular punto de vista, está bastante desmantelada, no encuentran muy bien cómo lograr un posicionamiento frente a los discursos diarios, a la presencia mediática del presidente de la República con la mañanera, me parece que el presupuesto de egresos va a ser uno de los últimos recursos que les va a quedar frente a lo que viene, por lo menos en el espacio electoral, en el 2022, con las elecciones que están en puerta. A ver, doctor Gutiérrez, a ver, Enrique, a ver, amigos, algunos dicen, algunos comentaristas que odian a López Obrador, le quitamos la mayoría absoluta, la calificada. No es cierto, no la tenían, no se la construía. Pero quizá donde está el quid del asunto, lo importante es la mayoría simple. Porque teniendo 251 diputados, no me dejarás mentir, maestro. Correcto. Maestro por profesor, el doctor por grado académico, ahí se decide el dinero. Y teniendo 251 votos ya la hiciste. Y por eso la ley de ingresos, aunque algunos pongan el hito en el cielo, ya se aprobó. Ahora bien, el presupuesto de egresos de la federación, la repartidera de lana, es una zanahoria para los políticos. A ver, gobernador, tú quieres no sé cuántos miles de millones, que tu planta tratadora, que tu camino, que tu aeropuerto. Sí, ok, correcto, pero necesito tus votos para la cuestión eléctrica. Quizá no van a convencer al gobernador de Tamaulipas, pero quizás sí al gobernador de Coahuila, o al gobernador de Hidalgo, o al gobernador de Oaxaca, por citar 3 ejemplos. ¿Tú qué opinas de este estira y afloja y esta zanahoria que desde Palacio Nacional pues sale, ¿no? ¿Quieres zanahoria? Dame tus votos. ¿No quieres zanahoria? Pues a ver cómo nos toca. No vas a tener ni para pagar la nómina en la primera quincena del 22. Permíteme ejemplificar de esta manera, doctor. Correcto, no, yo creo que lo señalas de una manera muy puntual y muy bien, Gustavo, porque históricamente el presupuesto de egresos, por lo menos después del año 2000, se ha convertido en una suerte de moneda de cambio, en donde en efecto, a lo mejor no lo recuerda mucho el auditorio, pero después del año 2000 lo que sucedió es que se inauguró una nueva etapa en donde en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, desfilaban rectores de universidades, desfilaban gobernadores de entidades federativas, pidiendo ampliaciones presupuestales, y ese ejercicio no se ha eliminado, al contrario, se ha fortalecido. Y en efecto, como tú lo dices, a ver, si consideramos que Morena, el Partido Verde y el PT, como, digamos, no como fracción parlamentaria sola, pero sí como un articulado en términos políticos, tienen 278 votos, esto quiere decir que tienen más de 250 votos. Recordemos que solo se necesitan ciertas mayorías, no nos vamos a meter con las particularidades de si es calificada, simple, etcétera, etcétera, pero solo se necesita para las reformas constitucionales una mayoría absoluta. En el caso de todas las otras iniciativas que se presentan en el espacio legislativo, basta con tener más de 250 legisladores para poder impulsar, en este caso, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. Y el que paga manda aquí y en China, ¿no? With money dancing the dog, y esto es internacional, ¿no? Correcto. Y esa va a ser seguramente la moneda de cambio, claro. Y ahí vamos a tener que ver cómo la fracción parlamentaria, sobre todo la del PRI, que tiene 70 legisladores y que además tiene urgencia por recuperar muchos espacios políticos y tiene urgencia también ahora seguramente por desmarcarse también de lo ocurrido con el propio ex candidato Anaya y por lo ocurrido con los sexenios anteriores, seguramente va a tener la necesidad de buscar recursos frescos para poder impulsar candidaturas en estas 6 entidades federativas en donde, además recordemos, vienen varias entidades federativas
que son históricas de control priista también. A ver, doctor, tengo ya pocos minutos. Ha sido fabulosa tu explicación, pero te tengo 3 preguntas que quiero que me respondas, por favor. Número 1, ¿va al bote Ricardo Anaya, sí o no? Bueno, eso habrá que preguntar, eso más bien hay que preguntárselo a los jueces. A mí me parece que mientras exista un proceso transparente, claro, ya lo citaron para enero, sin posibilidad de que sea vía teleconferencia o vía Zoom, tendrá que presentarse y seguramente, yo te diría, Gustavo, si tiene cuentas pendientes, pues seguramente en aras de lo la van a agarrar ahí. En aras de la transparencia seguramente porque iniciarán algún procedimiento. Político electoral es jugosísimo, es una naranja muy sabrosa, ¿no? Okay. Eso te abre la puerta para el 22 y después seguramente para lo que vendrá en el 24. Exactamente. Segunda pregunta, Tamaulipas, hay que recordar al auditorio que hay ahí una controversia, ¿tiene fuero o no tiene fuero? Pues a nivel federal no, pero a nivel local sí. Correcto. Entonces hay una controversia en la Corte, pero ya hoy hay diputados con mayor número de filiación morena en Ciudad Victoria. ¿Van a desaforar y van a detener al señor Cabeza de Vaca? Posiblemente, ahí sí. Habría que preguntarle a los señores legisladores. No, yo lo sé, yo creo que es un escenario posible y me parece que se estarían configurando las cosas para que eso pueda ocurrir, porque en efecto esta disonancia en el espacio federal y en el local muy probablemente quedará resuelta después del siguiente año. Muy bien. Y última pregunta para despedirnos. ¿Podemos acusar de bisoño, de poco inteligente, de nuevo, a Marco Cortés, ¿no? Señores, vamos a perder todo y quizás Aguascalientes, pero no lo podemos acusar de mentiroso. O sea, su diagnóstico es correcto. Eso es lo que ves tú en tu cubículo de la Iberoamericana. ¿Estoy en lo correcto? Mira, yo te diría que sí, en términos generales. La verdad es que la inercia, y si tú ves, por ejemplo, solo las cifras de popularidad del presidente, que no necesariamente va a estar en las boletas, evidentemente, pero que no ha descendido, o que el descenso que ha tenido en términos de la popularidad o del nivel de aprobación no ha disminuido por abajo del 58, 57%, es muy posible, no tenemos una bolita de cristal, pero es muy posible que esto se reproduzca en el espacio de las elecciones, tanto las que vienen en el 22 como las que vienen en el 24. Yo te diría, tampoco se necesita mucho como para entender esa parte y seguramente pues están tratando de hacer control de daños antes de que ocurra la catástrofe. Bueno, ya no te pregunté de revocación de mandato o ratificación de mandato, pero bueno, con estas cifras ya no hay mucho que decir. Enrique, te mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor Gutiérrez. Un fuerte abrazo. Saludos. Al contrario, un saludo para ti. Me agradezco. Así estamos y así estaremos en el 22 en materia política y en materia económica después de los avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos haciendo un balance de cómo dejamos el 21 y ya iniciamos con las perspectivas 2022. Iniciamos con el asunto político, la oposición cómo está, pues hay que decirlo de manera coloquial, desguanzada y cómo le iría al presidente, pues con la revocación del mandato o ratificación, con las elecciones que el propio Marco Cortés dice que van a perder todas, dice Morena, hasta Aguascalientes, y un asunto que a todos nos preocupa es el tema económico. Por eso yo he invitado a Irving Rosales Arredondo. Él tiene nivel de doctorado y es director del Departamento de Economía de la Iberoamericana. ¿Qué hubo, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, noches. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Yo creo que como nunca tu despacho había tenido información, ¿no? Con la pandemia se paralizó el planeta, ¿no? Íbamos dando vueltas y se paralizó. Pero algunos dicen que el crecimiento económico va a ser interesante, pero difícilmente hasta dentro de una década vamos a estar como en el 19, en diciembre de 19. ¿Tú qué opinas de esta aseveración? Fíjate que yo no lo veo tan así. De hecho, hay variables que podemos ver que ya nos estamos acercando a esos niveles prepandémicos, de finales del 2019, y sí, sorpresivamente, porque cuando nos agarra la pandemia en términos económicos y se da, como bien dices, este paro en las actividades a nivel mundial en términos económicos, la realidad es que no teníamos idea. Era la primera vez que a nivel mundial se mostraba un paro tan sincronizado en tantos países que no sabíamos cómo iba a pasar.
Sí. Y de ahí lo primero que veíamos era que íbamos a tardar muchísimo en recuperar ciertos niveles prepandémicos, pero la realidad, por ejemplo, en el caso de México es que no tanto. Por ejemplo, en el caso de la producción de bienes y servicios del PIB, lo que observamos es que para 2021, el cierre de 2021, ya vamos a estar muy cerca justo de los niveles de diciembre de 2019. Ahora, no vamos a estar cerca de los niveles de diciembre de 2018. Hay que recordar que en México 2019 ya fue un año que en términos económicos no fue muy bueno y la economía comenzó a disminuir, y luego viene la pandemia, cae aún más la actividad económica. Y... Oye Irving, cuando alguien habla desde el punto de vista económico de López Obrador y de Ramírez de la O, esto es catastrófico, esto es Venezuela, estamos a punto del precipicio, o lo ve desde su odio político hacia la 4T, o no le entiende el tema económico, o no sabe interpretar los números que tenemos. Yo creo que es eso, el no ver los números con frialdad, ¿no? Esa frialdad que dan los números. Lo que sí hay que decir es que la recuperación que está observando México en términos económicos en 2021, que observó durante 2021, ¿sí?, se debe en mucha medida al crecimiento de los Estados Unidos. No se debe a políticas públicas que se hayan implementado al... Bueno, pero eso siempre nos ha jalado, para bien o para mal, siempre hemos dependido. A ver, el 80% del comercio es Estados Unidos, ¿no? Exactamente, o sea, el 80% va para allá y dependemos muchísimo de ellos. Y la realidad es que fue un año particularmente bueno en términos de lo que se esperaba a principios del 2021, ¿no? A principios ya viste el presupuesto de un trillion de Biden, que va a meterle lana a puertos, aeropuertos, caminos. Es una cifra histórica, ¿no? Ya está aprobado. Y bien diseñado en esos términos, porque algo que estamos observando ahorita que no habíamos anticipado a principios de año es estos altos niveles de inflación, tanto en México como en Estados Unidos como en el mundo. Sí. Y estos altos niveles de inflación justamente se dan en mayor medida por el paro en la cadena de suministros, por el incremento en los costos de transporte. Digamos que cuando se para la economía mundial, se para todo este flujo de mercancías, toda la logística del transporte de mercancías se detiene. Y ahorita que empieza la demanda a resurgir, no estábamos listos, la logística en el mundo no estaba lista, y entonces esto es lo que está presionando los precios muy fuerte en el mundo, y justamente lo que está haciendo Estados Unidos es invertir en infraestructura que permita disminuir estos costos y que las presiones inflacionarias del próximo año no sean tan elevadas. Doctor Rosales, en algunos países como Estados Unidos, a fondo perdido, sacó el gobierno la chequera y dijo: a ver, tú restaurantero, 450,000. Oye, tú que haces engrapadoras, 1,5 millones. Y aquí en México, ni un solo apoyo a empresarios. ¿Hizo lo correcto el gobierno de México? Es decir, algunos dicen, si le hubiera metido lana a un Fobapro empresarial, López Obrador, hoy estaríamos fatal. Entiendo que son economías dependientes, pero completamente distintas. Inclusive la gente decía: oye, es que llevo 5 meses sin mi fábrica abierta y me está hablando el IMSS de que debo cuatro recibos, ¿no? Y me siguen llegando los requerimientos. Exageró el gobierno mexicano, hizo lo correcto, porque algunos dicen, pues resultó ser más conservador que Calderón y que Peña Nieto y que el mismo Fox. Andrés Manuel López Obrador, ¿sí es cierto esto? ¿Tú cómo lo ves? Yo sí creo que se excedieron en ser conservadores en el presupuesto público. Sobre todo, bien como mencionas, no hubo apoyos a empresas. Y sobre todo recordar que en México, o sea, es que muchas veces se malentiende el término empresario. Siempre que decimos empresario creemos en esas grandes empresas. No. Pero es la estética, México, es el taller. Exacto, que el 98% de las empresas en México son micros y pequeñas. Claro. Y esas son las que requerían más apoyo, que requirieron más apoyo y que no recibieron tanto como se pudo haber brindado. Y que eso era lo que necesitabas. Y justamente esa falta de apoyo en varias dimensiones, digamos en términos de la política pública, que yo creo que sí faltaron, es lo que hizo que, si bien a nivel macroeconómico veamos cifras de PIB y de empleo en general que nos vamos recuperando, a nivel ya más personal, la verdad es que las familias no están sintiendo esa recuperación. O sea, cuando decimos a nivel macroeconómico, los niveles de empleo se están acercando a los niveles de prepandemia. Entonces, a nivel macro decimos vamos bien. Pero la verdad es que hay que ver las características de ese empleo. Y mucho de ese crecimiento en el nivel de empleo después de la pandemia es de personas que se fueron al sector informal.
Y entonces cuando dices justamente el apoyo de políticas públicas del gobierno hacia las empresas, era para evitar eso, era para que la gente que ya estaba en el sector formal se pudiera mantener en el sector formal y no tuviera que trasladarse al sector informal, dado que perdieron o el empleo o sus ventas. Entonces esa es la parte que era lo importante de tener buenas políticas públicas en un inicio de la pandemia, ¿no? Evitar ese tipo de movimientos. Oye, Irving, doctor Rosales, hay un sector de la sociedad que dice, no va a poder López Obrador seguir dando beca a la madre soltera, beca al chavo estudiante, beca al abuelito, y está en la Constitución, no hay manera. Y junto la pregunta a Refinería Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, que son las obras insignia. ¿Tú qué opinas? En términos del presupuesto, digamos que para el resto del sexenio sí van a haber recursos para ese tipo de políticas, pero ahora obviamente pues, no alcanza la cobija para todo. Y lo que sí se vio en términos del presupuesto del gobierno federal en este sexenio es una reducción de la inversión pública, ya la fuerte, ¿no? La parte de infraestructura. O sea, vemos una caída del... Pero no es inversión pública el tren y el aeropuerto. Pero digamos que incluso con estas inversiones, si vemos el comparativo de cómo ha ido evolucionando la inversión pública en términos reales, sí se observa una caída. Y aquí es donde viene la discusión de si la inversión pública va cayendo, realmente tal vez deberías elegir mejores proyectos que pudieran tener un impulso a la economía mucho más fuerte del que los proyectos actuales pudieran tener. Es que es muy por ejemplo, leía hace unos minutos en el timeline de Ricardo Salinas Pliego, que no los engañen, está buenísimo el Felipe Ángeles. Yo no lo conozco, es una de mis tareas periodísticas por hacer, pero algunos dicen, no, es que es una maravilla, y otros dicen, a ver, en Uber o en Didi te va a costar 2,500 pesos la salida y vas a tener que invertir 4 o 5 horas para llegar a tu vuelo a tiempo, ¿no? Sí, y que realmente lo que buscas justo en una inversión pública son dos cosas, que mientras la estás construyendo, dé impulso a otras áreas de la economía. Claro, de empleos, claro. Exactamente, eso mientras lo estás haciendo. Y una vez que esté concluida, que en verdad el tiempo que tardes en recuperar tu inversión sea muy corto. En las estimaciones, al menos que hay para el público, o sea, que podemos todos ver, la verdad es que yo no veo que se cumplan ninguna de estas dos. O sea, obviamente toda infraestructura pública es importante y es buena, ¿no? Partiendo de ese hecho. Sí. Pero no me queda claro que haya sido lo mejor que se pudo haber hecho, dado que no necesariamente generó el empleo que otro tipo de proyectos de infraestructura pudieron haber generado, y tampoco me queda claro que el tiempo que tardes en recuperar la inversión sea muy corto, ¿no? Al contrario, como que se estipula que realmente va a tardar mucho en trabajar a su máxima operación, a su máxima capacidad. Sí. Se está negociando el presupuesto de egresos de la Federación. Como siempre, pues zanahoria al bien portado y espalda a quien no dé votos para la reforma energética, ¿no? Ya es el componente político, ¿no? Que desafortunadamente, bueno, en todos los países es claro, importante. Claro. Pero aquí se está volviendo cada vez más importante ese componente político, porque en lugar de estar discutiendo en términos del presupuesto que se debe incrementar el presupuesto en salud, pero no salud nada más por la pandemia, sino lo que hemos visto, ¿no? La disminución en el abastecimiento de medicinas, la disminución en la prestación de servicios de salud pública. Entonces, en lugar de estar discutiendo esta parte, en lugar de estar discutiendo qué necesitamos invertir en el sector de educación para tratar de revertir los efectos dañinos de la pandemia sobre la educación de los niños y niñas, que va a ser muy, muy importante, en lugar de llevar a cabo esa discusión, estamos nuevamente cayendo en esa discusión de, ok, te doy mi voto, pero dame presupuesto, claro, dejando de lado la catafixia, decíamos en nuestra generación, ¿no? Con el tema de Chabelo. Exacto. A ver, dime algo, doctor Rosales. Seguramente, dicen algunos analistas, va a pasar la reforma eléctrica o energética o la contrarreforma de Andrés Manuel López Obrador. Desde tu perspectiva, como encargado del Departamento de Economía de la Iberoamericana, ¿afecta, beneficia o los que odian al presidente elevan mucho lo catastrófico y los que lo defienden lo minimizan mucho? ¿Tú dónde estás?
Yo estoy más en hacia el medio, ¿no? O sea, viendo una parte, ¿en qué sentido? O sea, en un país como México, no somos un país con un sector energético como Estados Unidos, que es completamente descentralizado. México tiene una historia de una participación importante del sector público. Estado. El Estado, exacto. Obviamente requieres que tengas un Estado eficiente en la participación de la generación de energéticos. Y no se está cortando, nada más se está limitando un poquito, ¿no? Pero la parte es que si hemos aprendido a nivel mundial, que el Estado solo no puede. Que si bien la participación del Estado es importante, sí se necesita la participación del sector privado, es importantísima la participación del sector privado. Bien. Y aquí, sobre todo, es importantísima la participación de ambos. Para lo más importante es que nosotros recibamos energéticos baratos, ¿no? Y las empresas reciban luz que les permitan reducir costos. Esa es la parte importante, más allá de quién produzca o deje de producir. La idea es que nosotros podamos recibir generación barata. Muy bien, pues me encanta, eres muy mesurado, no eres catastrófico, ni tampoco de los que aplaude como foca, y así vamos dándole elementos para la discusión a nuestro auditorio. Un abrazo, doctor Rosales, gusto saludarte. Gustavo, muchísimas gracias, igualmente, que estés muy bien. Ya abordamos el tema político, ya abordamos el tema económico, vamos con el tema social. ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Cómo nos va a ir en el 22? Y vamos a aterrizar también más adelante con el tema internacional. Estamos haciendo un balance de este ya prácticamente feneciente 21, cómo nos irá en el 22, desde el punto de vista político, electoral, económico, y hoy más que nunca el tema social nos invita a reflexionar, salir de una pandemia, no cuál salir, estar todavía dentro de una pandemia que nos tuvo encerrados, con mucho dolor, muchas pérdidas, y pérdidas humanas y económicas y de seguridad, ¿no? Mucha gente está saliendo a la calle con miedo, está viajando con miedo, está emprendiendo con miedo. Saludo con afecto al doctor Irving Rosales Arredondo, él, por cierto, pues un especialista en estos menesteres. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, gusto saludarte. Osiel Nájera Espinosa, te abrazo con afecto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias. A ver, Osiel, ya te ando metiendo en temas económicos. A ver, esto de la pandemia, híjole, nos cambió la vida a todos, a ricos y a pobres. Claro, unos vivieron su pandemia en su casa de Valle de Bravo, ¿no? O en su departamento en Acapulco, pero mató a ricos y a pobres, mató a letrados y analfabetas, detuvo al mundo. Separó a familias, aumentaron los divorcios, detuvo matrimonios. ¿Cómo la ves tú? Híjoles, pues bueno, primordialmente siento que fue un accidente de la humanidad. No, esto no debió suceder. Sin embargo, aquí lo tenemos, estamos frente a este gran problema al cual nunca antes nos habíamos encontrado, al cual nunca antes como generaciones nunca habíamos afrontado, ¿no? Si acaso tuvimos un acercamiento allá por 2012 en el sexenio de Felipe Calderón, pero esto es algo completamente nuevo para todos, y entonces esto hizo que también nos preguntáramos, ¿no? Desde nuestras relaciones sociales, cómo las estamos llevando, que si en realidad qué tan importante era un abrazo, ¿no? Esta situación donde no podíamos ni siquiera abrazar a nuestros padres, la situación se complejizó demasiado. Pensemos también, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? Jóvenes viviendo en la plena adolescencia, 24/7 metidos con sus papás, una situación que es sumamente difícil, ¿no? Entonces, creo que por donde tú le busques, en el sector económico, social, por edad, por género, tuvieron situaciones distintas dependiendo de dónde estemos buscándole, ¿no? Oye, dime algo, Osiel, ¿tú crees que ganamos algo? O sea, a ver, estamos hablando de pérdidas humanas, de un desastre económico, de empresas, ¿no? Pero ganamos algo. Nos dimos cuenta algunos que con un par de jeans, no de la mejor marca, los cómodos, ¿no? En un espacio reducido, podías estar, ¿no? Y te olvidaste de ese reloj lujoso, ese cochezote que te transporta de un lugar a otro, los restaurantes, el gasto, el consumismo. ¿Tú crees que algo nos haya dejado esto o de plano todo mundo salió golpeado? Y más gordo.
Yo creo que lo que principalmente ganamos fue peso, ¿no? Fue lo que más ganamos, sin duda alguna. Yo ahorita regreso a ver unos compañeros y sí, es como 10 kilos más que no los veo. Sin embargo, fíjate, creo que lo que se ganó en realidad es mucho reapreciar este contacto con los demás. Sí. Con compañeros de trabajo, regresar otra vez a la oficina y verlos y platicar, y no nada más platicar, hacer trabajo en conjunto, mirándote a los ojos. Creo que eso lo pudimos reapreciar. Por allí hay un texto muy interesante de Zygmunt Bauman en el que habla precisamente de que las cosas más importantes en esta vida no se pueden comprar, que es precisamente comer con las personas que amas, sentarte con las personas que quieres compartir algo con ellos, un abrazo, cosas así. Eso es lo más valioso, ¿no? Yo creo que lo que ganamos fue precisamente reapreciar esos pequeños momentos que muchas veces pues ya dábamos por hecho o que a veces despreciábamos, ¿no? También constantemente así de, ay, ver a fulanito que no me gusta trabajar, o a Juanita, y entonces de repente volverlos a ver en el trabajo, hasta eso lo volvemos a apreciar, ¿no? Ganamos un poco más de humanidad, diría yo. A ver, el comportamiento de la gente. Hubo algunos que por miedo y con justa razón se aventó 2 años o 19 meses en su casa, y otros que les valió gorro. Yo no creo en esas tonterías. Es un invento del Fondo Monetario Internacional para manejarnos como si fuéramos títeres. Conforme iba pasando la pandemia, Ociel, sabíamos que el tema de los aerosoles, ¿no? Es decir, usa el cubrebocas, tapa perfectamente nariz y boca, sana distancia. Y mientras tú intentabas no contagiarte o no contagiar porque no sabías si tenías el bicho, otra gente le valía gorro. ¿Cómo interpretas esta dicotomía? Y hoy, por ejemplo, hay 40 millones de estadounidenses que no se quieren vacunar. Ah, no, porque esto me quiere poner un chip comunista el señor Biden. A ver, ¿cómo interpretas esto? ¿Qué prudentes fuimos algunos? Permíteme que me meta ahí. Y qué malvados fueron otros, ¿no? O son otros. Híjole, yo diría, aquí hay una cosa también muy interesante que lo está atravesando, que es las fake news, ¿no? ¿Sí? Definitivamente la gente, cuando no tiene una explicación certera o clara ante cualquier fenómeno, ante el fenómeno que tú quieras, siempre va a tratar de dar una explicación basada desde estas teorías de la conspiración, ¿no? Que muchas veces son poco científicas, entonces, o poco serias, ¿no? Entonces mucha gente se lo va a tratar de explicar allí, y las fake news van a realimentarlo, van a darle más fuerza a este tipo de discursos. Y no obstante también yo creo que las redes sociales han contribuido en parte a esto. Sí, por ahí dicen benditas redes sociales, y qué bueno que podamos estar más comunicados y más unidos y hacer grupos de sentido, comunidades de sentido, que es importante. Sin embargo, muchas de estas comunidades de sentido han encontrado, pues, precisamente un gran aliciente en estas teorías conspirativas, que no es algo nuevo, ¿no? Es algo completamente que viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, las redes sociales han acrecentado y han fortalecido que estas redes de sentido, vamos a llamar, aunque no tengan sentido, sí. Son sin sentido muchas veces, se fortalezcan y se alimentan de fake news y se alimentan de muchas otras informaciones que en realidad pues abonan a que la situación empeore. A ver, desde que están las redes sociales, podemos decirle a nuestro jugador favorito que lo amamos a través de las redes sociales, ¿no? Y también le podemos mentar la madre a nuestro gobernante. Es decir, nos hizo iguales. ¿Estás de acuerdo? Sí, desde el alcalde, el gobernador, el presidente, inclusive te metes con Trump y le dices lo que quieras a la señora Merkel. Es decir, nos hizo iguales las redes sociales. Pero con la pandemia, en medio de nuestra desesperación y sobre todo la incertidumbre que daba la enfermedad, porque no sabías cómo iba a entrar el bicho, había un vecino que se moría, un familiar, no sabías cuándo ibas a regresar a la escuela, etcétera, y apenas lo estamos viviendo, veo un sector importante de la sociedad que verdaderamente
germinó este sentimiento espantoso que es del odio. Odio al semejante, al patrón, al gobernante. ¿Tú qué opinas de esto? Y tú eres un estudioso del tema. Pues bueno, usualmente en tiempos de crisis, es un buen momento para sembrar este tipo de odios, ¿no? Depende qué tan fuerte sea la crisis, ¿no? Recordemos el temblor que hubo en 2017, en el cual toda la gente se unió. Sin embargo, algo que tenemos, yo diría como sociedad, es que podemos unirnos momentáneamente en ciertos espacios. Sin embargo, pues bueno, estamos en una constante crisis y hay muchas personas que aprovechan esto para dividir, para hacer este tipo de discurso, no nada más dentro de la política, también dentro de las industrias. En medio del encierro, la doctora Aribel Contreras, ya usted la conoce, la coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Iberoamericana, me convocaba para platicar con sus alumnos y hacíamos también enlaces con otras casas de educación superior de México y del extranjero, y decíamos, doctora, bienvenida, buenas tardes, noches, que ningún líder, no importando su geometría política, si era un país muy poderoso o muy pobre, pudo imaginar lo que se vivió con la pandemia. Ahora sí que el balance internacional, vaya bronca de todos aquellos que lograron a su aspiración, que era gobernar. ¿Y en qué momento? Fíjate, López Obrador, 20 años luchando, o quizá una vida completa, y le toca la pandemia. Citemos el ejemplo del Estado de México. Alfredo del Mazo llega, se sienta en el sillón, y el sismo, ¿no? O sea, es decir, qué complejo es esto de gobernar, y no estoy esculpando ni quitándole broncas a los gobernantes, ellos que lo hagan solos, no, qué complejo se ha vuelto esto. Así es, Gustavo, mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y sin duda el ámbito internacional en tiempos de pandemia deja muchas vertientes que analizar, nos deja repensando ya en este segundo año de pandemia, donde algunos líderes políticos se fueron, otros vienen, otros se enfrentarán a nuevos retos para el año entrante, porque la pandemia todavía está para quedarse un largo rato aún. A ver, ¿cómo nos fue en materia internacional? Yo recuerdo hace unos días el G20, después en la Gran Bretaña, el tema del asunto de, Sembrando Vida, que se lo copiaron al presidente, te acordarás, ¿no? Y concluimos noviembre, o mejor dicho, todo noviembre, pues México preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por citar 3 ejemplos, ¿no? Podemos hablar claro de cómo México invita en una fecha fundamental al líder de la Revolución Cubana, cómo enviamos un avión a rescatar a Evo meses antes, etcétera. ¿Cómo ves nuestra nueva política internacional? Muy interesante esta reflexión, Gustavo, porque el año 2021 pasará a la historia como el año de la diplomacia de las vacunas. Sin duda hay que reconocer la extraordinaria y fina labor diplomática por parte no solo del canciller mexicano, sino de todo el equipo de diplomáticos que nos representan en el exterior para hacer factible que pudiera México traer insumos desde el año pasado de material y equipo médico, desde los cubrebocas hasta todo este año poder contar con un gran portafolio de vacunas que se fueron aplicando alrededor de todo este año en diferentes partes de nuestro país. Es un dato muy importante. Como Marcelo Ebrard y la subsecretaria, que se lo agradeció en un tuit, no era un tema únicamente de dinero, era de negociar con antelación para tener hoy más o menos 150 millones de vacunas. Oye, pero se ponen 2, sí, a ver, sí, pero hay países que no lo han logrado y siguen con el problema, ¿no? Exactamente. Otro gran desafío pues fue el hecho de que con nuestro amigo vecino del norte, ante la llegada de un nuevo mandatario, poder empatar los intereses de la agenda de un lado de la frontera con los nuestros para poder llevar a cabo una agenda bilateral que pudiera avanzar estos temas tan complejos como es la migración, la seguridad transfronteriza, pero también el tráfico ilícito de armas, donde México
interpuso hace meses atrás una demanda con respecto a 11 armadoras, y que de esta manera México pudiera lograr este balance en esta relación con una nueva administración en Estados Unidos no es un tema menor, como tampoco lo es el que sepa balancear la relación con Estados Unidos, pero también la relación con China, ¿no? O sea, poder lograr avanzar en temas de inversión extranjera directa proveniente de este gigante asiático sin molestar a nuestro principal socio y aliado del norte. Entonces, me parece que este año sin duda estará marcado sí por la pandemia, pero también por este tema de acontecimientos, como lo fue también en su momento que México pues fue anfitrión de esta reunión de la CELAC, que agrupa a un número importante de países de América Latina, como esta propuesta también de ver si se difuminaba o no la OEA, y estuvimos viendo que este año México retomó liderazgos perdidos, olvidados, retomó un gran liderazgo también en materia, sin duda, de las vacunas para poder compartirlas a otros países de América Latina, porque así fue el compromiso establecido con esta farmacéutica británica, y estamos viendo que... Oye, Oribel, te interrumpo. Adelante. Pareciera que no se mete en el tema internacional López Obrador, pero quizá desde Palacio, sin salir, bueno, ahora fue a Naciones Unidas, pero sin salir es el más activo. O sea, se han tomado decisiones que han traído los ojos del planeta. Ya dije, Díaz-Canel en nuestra fiesta mayor, ¿no? Mandamos el avión y que casi, después nos revelan que casi tiran con una bomba en Bolivia. Es decir, de verdad que estamos en el ojo del huracán, pero el presidente no sale. ¿Te parece que estamos bien representados con Marcelo Ebrard Casaubon? Me parece que sí, y me parece que si el mandatario mexicano ha tomado la decisión de no ir a foros, pues sus razones tendrá. Me parece que es una pérdida de gran oportunidad el hecho de que él pudiera tener justo presencia con sus homólogos en diferentes momentos, foros, la Asamblea General de la ONU, lo que fue el G20. Sin embargo, como finalmente tú lo destacas, tenemos un gran y digno representante en cuestión de política exterior. Podemos estar en desacuerdo o de acuerdo en muchas otras cosas, pero en materia de política exterior, me parece que el canciller Ebrard ha hecho una muy buena labor en cuanto a su liderazgo, porque finalmente pues hay todo un equipo dentro de la Cancillería y por supuesto de todo el equipo de estos diplomáticos que están en diferentes partes del mundo, pero siempre una directriz clara permitirá la ejecución de la política exterior de cualquier país hacia el rumbo correcto, Gustavo. ¿Cómo nos va a ir? ¿Qué dice tu bola de cristal en materia internacional? ¿Cómo nos va a ir en materia global? Ya escuchamos los temas económicos, los temas políticos electorales, los temas sociales, pero ¿cómo nos va a ir? ¿Qué puedes esperar para este 22, donde por cierto ya se abrió por fin, después de 19 meses, la frontera terrestre? Está muy claro, si quieres entrar por avión, pues tienes que llevar tu papelito, ¿verdad?, para comprobar que estás vacunado. A ver, ¿qué perspectivas le das? ¿Qué dice tu bola de cristal? Pues por un lado seguiremos viendo una geopolítica de las vacunas donde habrá y continuará esta terrible confrontación entre reconocer o no reconocer vacunas en algunos países del mundo. Por otro lado, seguiremos viendo que los países estarán divididos entre países vacunados contra países sin vacunar. No vacunados. Otra gran oportunidad, no solo para México, sino para todo el mundo, es hacer frente a esta terrible crisis de las cadenas de suministro. Es decir, se está ocasionando escasez de materias primas, de grandes commodities, se está viviendo una terrible escasez de chips semiconductores que impacta a las industrias aeroespacial, automotriz, electrónica. Se vino ya desde hace un par de meses atrás la crisis de los contenedores, ahora estamos viviendo una crisis de los energéticos y por lo tanto me parece que el rumbo que se debe de trazar, no solo en cuestión de política exterior de México, sino inclusive de política internacional, es poner una especial atención a lo que es la cadena de suministro. A lo largo de este año yo he puesto en los reflectores un nuevo término que es la diplomacia de la cadena de suministro, que hacia allá
es hacia donde tendremos que dirigirnos, porque si no, de lo contrario, esto continuará siendo una crisis de las crisis con grandes amenazas globales. Muy bien, pues doctora, gracias por tu participación y por la coordinación de este programa. Siempre creo que atinas a presentar temas muy sensibles, ¿no? Hoy, cómo estamos y cómo estaremos en materia política electoral, cómo estamos y cómo nos irá en materia económica, cómo estamos y cómo nos irá en materia social, y con tu especialidad, cómo estamos y cómo nos irá en materia internacional. Te mando un beso respetuoso, gusto en saludarte. El gusto es mío y honrada de estar contigo. Muchas gracias y hasta pronto. Y yo honrado de que nos permite entrar hasta donde quiera que capte esta señal. Corra la voz, este programa se repite el próximo lunes en punto de las 23 horas, nuevo horario, corra la voz. Nos encontramos aquí el próximo sábado en Libertas, Periodismo por un México Nuevo. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós, buenas tardes, noches.